Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente, video entrevista número 10 de la serie Home Sweet Home. Esta es la primera entrevista del año 2017 y hoy vamos a hablar de todas las ventajas y de lo que significa construir una casa con madera. Mi nombre es Sigma y soy la persona detrás de la plataforma Bauhaus, una plataforma online donde ayudo a las personas que están empezando a diseñar y construir su casa a encontrar un diseño de calidad para la casa de sus sueños. Y el día de hoy nos acompaña una arquitecta española, María Sánchez Sontín. María es arquitecto de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid. También está cursando unos máster universitarios en estructuras de la edificación. Actualmente está en un máster de ingeniería de la madera estructural en la Universidad de Santiago de Compostela. Ella también ha profundizado en estos temas de construcción con madera, donde ha realizado diversos cursos de rehabilitación en madera y sostenibilidad, arquitectura bioclimática, análisis de diseño estructural, etcétera, ¿no? Y como si esto fuera poco, María también es una nadadora de competencia, como nos cuenta en su blog. Tiene su centro de operaciones ahí en España, en Santiago de Compostela, y desde ahí, y apoyando todo su trabajo desde su plataforma web de Cambio Design, desarrolla su trabajo de difusión y servicios en torno al uso y la construcción de la madera. Su propósito es cambiar la forma de ver la arquitectura, que sea una arquitectura más natural, más humana, más respetuosa y más real. De todo esto y más vamos a hablar hoy en la entrevista número 10, la primera de este año, con María Sánchez. María, muchas gracias por estar aquí y acceder a compartir toda tu experiencia y tus conocimientos con la gente que sigue este ciclo de entrevistas. ¿Cómo estás? Bueno, gracias a ti, Inma, por la presentación y encantada de estar aquí. No, muchas gracias a ti porque ya lo han dicho muchos de mis lectores y en algunos posts que he escrito, la madera sigue siendo un material que es atractivo para las personas tienen muchas preguntas, muchas personas se sienten inclinadas y es por eso que al descubrir tu blog me dieron muchas ganas de conocerte y bueno, y te invité a que habláramos en torno a ese maravilloso material. Eh, Genial, para, genial, para genial. empezar, bueno, vamos por el principio, ¿no? Siempre arranco preguntándole a las personas un poco cómo llegan, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo arranca tu relación, tu amor con la madera, con este material? ¿Y por qué decidiste dedicarte, estudiar y desarrollar todo tu trabajo profesional como arquitecta en torno a la madera? ¿Qué te pasó con la madera a ti? Pues yo creo que tuve un flechazo. No sé exactamente en qué momento. Yo estaba estudiando en Madrid, en la universidad, y todo, bueno, aquí en España se da muchísima importancia a la construcción en hormigón y en acero, y la madera estaba como un poco relegada, ¿no? Y yo creo que fue como mi cuarto o quinto año o así, cuando de repente dije, ostras, digo, a mí empecé a ver imágenes en internet, fotos de proyectos, y dije, pues esto igual está guay, ¿sabes? Se puede construir, puede ser una alternativa perfectamente, o sea, para que puedas elegir sin ningún problema para hacer una casa o un edificio o lo que sea. Y entonces empecé a profundizar. En la escuela me fue complicado porque no había, Ya, o sea, los profesores no estaban especializados, ya. no se ve, o sea, no es algo como que pueda competir con estos materiales, digamos, como un poco de peso, ¿no? Ujú, Entonces, nada, busqué fuera de la escuela, empecé a hacer, yo me especialicé, hice un curso de diseño y modelización de estructuras de madera, se llama CADWORD, es un software muy ya, potente, y la verdad es que a partir de ahí ya, bueno, empezamos a mecanizar en ese curso que fue una semanita en Pamplona, en una ciudad del norte de España. ujú, Empezamos a ver como todas las posibilidades que podía tener y dije, ostras, pues esto sí que puede ser una posibilidad para construir de verdad y ya empiezas a investigar. En mi escuela en arquitectura no había esta tradición, pero por ejemplo en la Escuela de Montes de Madrid ya, sí que hay una cátedra, la cátedra de escultura es casi prácticamente los que han hecho toda la labor estructural en España y empiezas a ver sus libros, empiezas a ver ya. pues que sí que hay otro mundo Ujú. distinto al que te han contado en la escuela, ¿no? Y es ahí donde empecé ya a interesarme por eso, ya luego pues hice un máster, el máster en Lugo, Ya, en la universidad lo lleva Manuel Guaita, PEMADE, y la verdad es que ya dije, ostras, esto es lo mío, ya te ya quedaste no me ahí. mueven de aquí, sí, sí. Interesante. Y Oye, sí, María, yo tengo
la percepción de que la madera de algún modo, quizá no en la manera como sería lo ideal o a pesar de la realidad de España y otros países, ha sido un material que en los últimos años está siendo un poquito más valorado, ¿no? Después de haber pasado por una etapa muy fuerte, después de los años 50 de la construcción con hormigón armado, con acero y con vidrio, siento que la madera poquito a poquito vuelve a estar en las conversaciones, vuelve a ser hay arquitectos trabajando, hay mucho, el mercado de la madera es bastante grande, hay personas que se van interesando. ¿Cómo describirías tú la evolución que ha tenido la construcción con madera en los últimos años? ¿Qué ha pasado con la construcción en madera? Pues mira, al final a mí me resulta muy curioso porque nosotros aquí en España, por ejemplo, todas las casas de los centros de las ciudades, por ejemplo en Madrid o en Santiago mismo, se construían en piedra, lo que es la envolvente, los muros exteriores, Ya. y los forjados y las cubiertas se hacían en madera, ¿no? Y eso se perdió cuando empezó, pues cuando entró el acero, cuando entró el hormigón, de repente la gente se olvidó de la madera y de, bueno, de los bosques y demás, como que se dejó a un lado, ¿no? Era como que en las ciudades no podía entrar eso. Ujú. Y ahora yo creo que hay como una especie de, digamos, vamos a pararnos, estamos yendo como muy rápido, vamos a volver a ver que, como todo el mundo piensa bueno, que digamos que las ciudades es lo más novedoso, lo más tal, y luego dicen, ostras, pues igual lo que hacíamos antes tenía más encanto, Ya. estamos volviendo a hacer las cosas por nosotros mismos, con nuestras manos, y ahí es yo creo que donde entra la madera, y sobre todo los beneficios que nos puede dar en una vivienda o en una construcción, ¿no? Y sí que muchos arquitectos ahora, bueno, muchos, a ver, Ya. están empezando. Ujú. Ya sí que lo ven como una alternativa. Por ejemplo, Michael Green, los edificios estos en altura, Ya. ahí ya, o sea, empieza a haber como mucho movimiento, sobre todo en la construcción en altura, que al final ha sido, digamos, un reto, ¿no? Ya. En el tipo, o sea, en las construcciones. Cuando empezó el acero era ver quién hacía el edificio más alto en acero, Ya. el edificio más grande en hormigón, y ahora pasa con la madera, que es, Ya. bueno, para mí la verdad es que está genial, porque Sin es una duda. forma de que la gente lo empiece A valorar. a valorar, eso es, sí. Yo creo que en ese sentido creo que ha aportado mucho también las investigaciones, porque claro, como tú dices, el movimiento moderno, el hormigón, el acero, irrumpieron con mucha fuerza y todo lo natural, los materiales naturales o tradicionales quedaron como relegados al mundo rural. Pero creo que hoy en día también en los últimos años la investigación, los profesionales que se dedican a investigar materiales, sistemas constructivos, han dado ya argumentos también bastante mucho más técnicos, más científicos, por decirlo así, que le dan también como mucho más apoyo, yo que sé, a la construcción con barro, al bambú, a la madera, y lo vuelven a poner del día a un nivel. Y sobre todo creo que también que tienen una virtud que los materiales modernos por ahí dejaron de lado, que es la capacidad térmica, ¿no? Esa casita fresquita en verano y calentita en invierno. Creo que los materiales naturales la tienen y la madera también, ¿no? Creo que en ese sentido las investigaciones han ayudado mucho también, ¿no? Sí, a ver, al final, sobre todo es el tema un poco estructural, de cómo podemos resolver con el sistema más eficiente, pues los problemas que nosotros tenemos en la construcción, ¿no? Antes como pues teníamos la madera que estaba en el bosque, que podía llegar hasta, pues imagínate, 4 o 6 metros como muchísimo, en un árbol perfecto, precioso, que igual había, yo qué sé, 10 en un bosque, ¿no? Entonces, bueno, pues tras muchas investigaciones y demás, se vio que la madera laminada, que no sé si conoces el material, Sí. bueno, Vamos a contarle con a la distintos... gente, vamos a contarle a la gente qué es la madera laminada. Sí, la madera laminada al final es una alternativa para la madera serrada. La madera serrada es la que sale del monte directamente. La cortan y tal como sale del árbol, bueno, se aserran los troncos y demás, y esas son las piezas que se utilizaban en las casas antiguas. Y daba igual que tuviese un nudo, daba igual que estuviese torcida, incluso puedes ver que esas formas se aprovechaban en las cubiertas, que hay algunas que pues tenían un tronco que era torcido, pues utilizaban esa forma para resolver la cubierta. Y cuando se empezó a utilizar la madera laminada, se abrió un mundo de posibilidades. Entonces ya o sea, tú necesitabas una pieza recta, sin nudos, que sabías perfectamente qué es lo que podía aguantar esa pieza, y se podía fabricar el largo que quisieses y las formas que quisieses. Bueno, dentro de unos límites Ya. digamos, de la industria, ¿no? Que es lo mismo que pasa ahora. Entonces ahora puedes resolver con unos cantos muy grandes que antes no se podían sacar de un árbol, Ya. ahora sí, Ya. con este tipo de sistemas. Y eso es lo que yo creo que ha supuesto un impulso muy grande a la construcción.
Y ahora en estos momentos, pues hace como casi 10 años aproximadamente, en Centro Europa, tras muchas investigaciones para ver cómo se podían, digamos, recuperar las piezas del aserrado que ya no valían, ¿no? Los costeros, que son las piezas exteriores, con esas ahora bueno, en su momento fue así, ¿no? Y dijeron, ostras, ¿cómo podemos hacer para aprovechar esto? Y entonces lo que hacían era bueno, digamos que las encolaban y creaban un panel de madera que ya eran 2 dimensiones. Entonces, con ese material ya podías construir muros, podías construir cubiertas como el hormigón, o sea, exactamente igual, laminares. Entonces, eso ha supuesto un avance muy grande. Y eso es así como ahora está entrando la madera en edificios de varias plantas, edificios en altura que se construyen rapidísimo. Sin duda que tenemos que agradecerle, ¿no?, a los investigadores que están ahí haciéndose todas esas preguntas. Algo tocaste ya, te quiero invitar a hablar de las ventajas de la madera. ¿Cuáles dirías tú que son las grandes ventajas de construir con madera? ¿Cómo las resumirías? Pues mira, para mí la fundamental, yo soy arquitecta y para mí es súper importante poder controlar el proyecto, desde el principio hasta el final, o sea, hasta que yo se lo entrego al cliente. Entonces la madera lo que me permite es ir al milímetro, o sea, una precisión del milímetro total. Entonces, claro, o sea, nosotros directamente es como montar un mueble de IKEA, digamos, ¿no? O sea, tú, claro, más o menos es algo así. Digamos que es un material siempre asociado a lo rural y demás, pero que pues toda la industria, sobre todo las empresas de mecanizado y demás, ya te permiten, digamos, tener las piezas que tú necesitas para tu casa y montarlas súper rápido. Y para mí eso como arquitecta es fundamental, para poder controlar que lo que yo he proyectado en mi oficina, al final es lo que se va a construir en la obra. Y todo esto hace que pues, sea una rapidez de montaje increíble, porque es una construcción seca. Nosotros no tenemos que esperar a que frague. Es importante. Sí. Porque no esperamos a que frague el hormigón para ponernos a montar. Entonces, en cuanto tienes la estructura, pues ya cerrar rápido, tal, y el cliente ya ve la casa súper rápido, digamos, se la forma. Luego, pues obviamente tienes que entrar dentro. El esqueleto, digamos, ¿no? Que es lo primero, digamos, la estructura es rápido, digamos. Sí. Ahí va. Y eso es muy interesante, para mí es muy interesante. Y sobre todo también, habías hablado antes de temas de eficiencia energética y demás, de las casas, lo bien que se está en una casa, ¿no? Una casa antigua y tal. Con las casas de madera, al final, mucha gente piensa que, bueno, que la madera es un material aislante, que igual en invierno funciona muy bien, sobre todo aquí en España. En España la gente, cuando hablas de casa de madera, piensa en Finlandia, en Noruega, en los países nórdicos, ¿no? Que hace mucho frío, pero aquí tenemos los dos contrastes. Tenemos frío en invierno y mucho calor en verano en algunos sitios. Entonces la madera funciona bien en los dos climas. Todo esto, claro, no es solo la madera, sino es una envolvente de calidad. Al final necesitas pues, aislamientos, puedes irte fibra de madera, incluso puedes irte también a lana de oveja, por ejemplo. O los aislantes naturales. Eso es. Ahí va. Entonces, haciendo un buen paquete, digamos, para la envolvente, ya puedes tener el confort que tú necesitas en el interior. Ahí va. Sí, me quedo con eso, me quedo con lo de la eficiencia energética y la capacidad de aislación térmica, porque me he dado cuenta también que hoy en día la gente está bastante preocupada de ese tema, digamos, algo que es extraño, ¿no? Porque la pérdida de energía al no verse parece que no se percibe, no hay conciencia de eso, pero hoy en día yo creo por los altos costos que tiene la climatización de los hogares artificial, y la gente ya está mucho más consciente. Lo he percibido en el blog y en varios artículos y entrevistas que he hecho, que el tema de eficiencia energética es importante. Y en ese sentido, claro, la madera tiene también mucho que decir, ¿no? O sea, a nivel de eficiencia energética, la madera tiene propiedades, ¿no? Sin duda que sí. Sí, de hecho, justo en estos días, bueno, hay muchísima polémica en España porque ha subido el precio de la luz. Ya. Entonces, todo el mundo, bueno, es alucinante cómo se está moviendo la gente. Ahora cada vez es mucho más importante. O sea, la gente piensa, ostras, pues igual podríamos, porque, bueno, aquí, pues por temas políticos y demás, no se potencian todo lo que se deberían las energías sostenibles, ¿no? Sí, conozco. Entonces, sí, ¿verdad? Ya. Al final tenemos muchísimo sol y no lo aprovechamos como
cómo podríamos aprovecharlo. Entonces, creo que ahí la madera tiene mucho que decir también, porque si tú haces una envolvente muy eficiente en la que no tienes casi pérdidas energéticas, o sea, cuidas las carpinterías, cuidas eso, qué aislamiento pones, qué cantidad de aislamiento pones, cómo haces esos cerramientos para que tu casa consuma lo menos posible. Y luego, como ya consumes poquito, pues con una instalación pequeña de placas solares en la cubierta, bien integrada y demás, porque mucha gente luego piensa, ostras, meter yo en mi casa tan cookie unas placas solares gigantes y tal, pero claro, si las integras bien, todo puede ser. Sin duda. Y bueno, es una pena. Y ahora parece que sí que se está empezando a oír, la gente cada vez está más concienciada. Y yo creo que el tema de, hay mucho que decir aún en el tema de la rehabilitación energética de los edificios que ya están. Además de hacer casas nuevas, que lógicamente deberían ser cuanto más eficiente mejor, todo el parque inmobiliario que tenemos en las ciudades y demás, hay que hacer algo con él, ¿no? Porque no puedes estar pagando una barbaridad en calefacción todos los años. Y eso va a seguir subiendo, digo, ¿no? El escenario no es en ningún aspecto favorable para las personas. Y si lo traduces a largo plazo, o sea, en 10, en 20 años es mucho dinero, o sea, es un dinero que perfectamente puedes tener una casa casi pasiva, o sea, autónoma energéticamente, sí. Pero sí, es un tema súper importante y creo que la madera en ese sentido es otro de los argumentos que le va a estar dando impulso en los próximos años. María, existe una tradición, ¿no? Una tradición muy, muy antigua en distintas partes del mundo, ciudades, pueblos, culturas, que han vivido y que han construido por siglos con madera, ¿no? Te comentaba yo recién antes de la entrevista, ¿no? Yo soy de Chile y en el sur de Chile, o sea, tú ves y Chiloé es una ciudad de madera, digo, o sea, todo es en madera y algunas culturas nórdicas y también en Canadá, que es donde vivo, lo he podido percibir, o sea, hay una tradición en muchos lugares de construir con madera. En ese sentido, ¿cuál dirías tú que es qué rescatarías tú de las construcciones tradicionales de madera y cómo lo vincularías con todos estos avances nuevos y los avances tecnológicos en torno a la madera? O sea, ¿a dónde nos puede llevar el rescate de lo tradicional, sistemas constructivos, materiales, tipos de madera, con los nuevos conocimientos como lo que decías recién de la madera laminada? ¿Qué crees que va a pasar entre esas dos cosas? Pues la verdad es que, a ver, hay muchas cosas que, por ejemplo, aquí en España sí que se pueden ver joyas tradicionales, los encuentros que se hacían entre las piezas, todo absolutamente artesanal y precioso, que eso es, a ver, no es que se ha perdido ahora, no hay casi nadie que controle cómo hacer esto, pero en realidad, como se hacía antes, ya no se va a poder hacer ahora, o al menos esa es mi sensación, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar pues cómo se resolvían esas cosas. Por ejemplo, imagínate, antes a nadie se le ocurría colocar una pieza de madera en el suelo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía que se pudría, entonces colocaban igual una pieza de piedra y ya luego sobre ella colocaban la madera. Se ve eso pues en las galerías tradicionales, en las plazas de los pueblos antiguos y demás. Los pilares de madera no apoyaban en el suelo, apoyaban una piedra. Entonces son esas cosas que podemos implementar en nuestras construcciones porque se puede aprender una barbaridad, pero ya utilizando pues el mecanizado de ahora, todos los sistemas que nos permiten controlar la construcción, digamos, pero se pueden seguir utilizando los encuentros entre piezas, por ejemplo, que se utilizaban antes, pero ahora en vez de hacerse pues una persona ahí tallándola de forma artesanal, aprovechamos pues las máquinas de control numérico y demás, claro. Okay. Sí, sí. Ok, yo creo que la combinación va a ser interesante, ¿no? Porque hoy en día creo que hay mucha máquina y se puede desarrollar mucha tecnología para el diseño de piezas, ¿no? He visto unas cosas alucinantes y creo que ahí está la gran contribución también, ¿no? Ahorro de tiempo y, bueno, y eficiencia también, ¿no? Sí, y además para montar y demás es súper fácil luego, porque bueno, pues tú ya directamente sabes que va a ser esta unión, vas a hacerla, pues vas a hacer una cola de Milán o lo que sea, pero ya tú lo diseñas perfecto en el ordenador y lo que ves en la pantalla es al final lo que te sale es como una impresora 3D, no exactamente, pero es eso. Increíble, increíble. Una pregunta muy abierta, ¿no? A ver qué pasa. ¿Cuántas formas de construir con madera existen? ¿Qué pasa ahí? Wow, ¿no? Infinitas, ¿no? sí, sí. Se podrá construir Sí, sí. dependiendo de cuántas maderas hayas, cuánto conocimiento haya. Se puede inventar un sistema constructivo cada vez. Es infinito, ¿no? Sí, a ver,
Al final, bueno, lo que tienes que tener un poco en cuenta siempre que vas a construir es qué material tienes disponible, ¿no? No. Aquí en España, por ejemplo, pues antes, ¿qué hacías? Ibas al monte, veías las piezas que necesitabas, las cortabas y las traías. Ahora no es así. Sobre todo aquí en España no hay una cultura forestal, digamos, que esté muy implantada en la sociedad. De hecho, la gente, cuando tú hablas de una casa de madera, piensan que vas a ir a cortar el árbol, que qué horror, vas a cortar un árbol, por favor. No, no es así. O sea, eso es completamente distinto. ¿Por qué? Porque la madera que nosotros utilizamos viene de bosques responsables, gestionados de forma sostenible. O sea, tenemos todo ese proceso, digamos, desde que la madera se corta en el monte hasta que llega a tu casa, controlado. Ya. Entonces, va a ser algo bueno que tú pongas madera en las construcciones. Entonces, bueno, es un poco ir cambiando poquito a poco la mentalidad. Y eso, entonces tú ves qué materiales tienes disponibles. Generalmente, pues nosotros utilizamos madera laminada en casi todas las estructuras, a menos que sea algo y por temas económicos también, claro, porque, bueno, pues a mí me encantaría hacer todas las construcciones que hago con madera de la zona, pero a veces o no existe o no hay o es muy cara. Y te tienes que adaptar un poquito O sea, a lo que quiera el cliente. deduzco de lo que estás diciendo que la madera laminada tiene un costo mucho más económico que trabajar con madera local, digamos. ¿Sí? Sí, aquí además la madera local, imagínate, por ejemplo, en Galicia, generalmente la madera que tienes o que sería la que tendrías que utilizar por zonas y demás, pues tendrías el roble, el carballo, o tendrías castaño. ¿Qué pasa? Que las plantaciones de castaño o de roble no están cuidadas para que las piezas que salgan se puedan utilizar para estructuras. Okay. Entonces, no hay capacidad en los montes, digamos, para esa madera. Entonces va a ser mucho más cara que utilizar madera nórdica. Es una pena, porque esto yo creo que tendríamos que pensarlo, o sea, sería algo como para reflexionar y claro, igual en muchos años, porque al final para tener tú un monte en el que puedas sacar madera de calidad para luego utilizarla en estructuras, pues bueno, pasa mucho tiempo y no sé si hay mucha gente que diga, ostras, pues sí, puedo hacer esto, voy a invertir en esto, complicado. No, seguro que sí. Detrás del uso de la madera existe la idea, ¿no? De que es necesario siempre protegerla, ¿no? Proteger la madera de distintos agentes, ¿no? Ya pudieran ser agentes que le pudiesen hacer daño, ¿no? En las condiciones locales, el clima local, determinados insectos, el paso del tiempo. ¿Es necesario, es un requisito tratar las maderas, proteger las maderas? Eh, ¿qué piensas de Pues eso? mira, sí, Las maderas, depende las maderas de la madera que utilices. Ok, cuéntanos. Depende de la madera que utilices. Mira, por ejemplo, justo hace unos meses estuve estudiando un proyecto en Costa Rica, justo donde estás ahora. Ah, mira, vamos a hablar de que eso entonces. sí. Ahora no recuerdo el nombre de los arquitectos, pero bueno, es una casita es un señor que se dedica a la escritura y demás, ¿Ya? y utiliza madera de la zona. Entonces, según el tipo de madera que utilice, la pone en un sitio o en otro. O sea, digamos que pues, utiliza una madera tropical muy durable. Las maderas, nosotros hay unas normativas en las que se especifica qué tipo de madera es, cuánto dura, si es durable a termitas, por ejemplo, o es durable a carcoma, o a los hongos de pudrición, o se puede colocar en ambientes marinos sin problemas, o no, o tienes que protegerla. Entonces hay que ver eso, si puedes, qué tipo de madera tienes, Okay. si la puedes utilizar para el uso que la tienes que utilizar. El uso te está refiriendo Entonces, si es una... este proyecto la verdad es que a mí me pareció súper chulo. Ok. Cuando hablas del uso de la madera, ¿te refieres si es una madera estructural ¿Sí? o no? ¿En qué parte la vas a usar de la estructura? Sí, me refiero... ¿me oyes bien? ¿Te oye bien? Sí, te escucho. Sí. Sí. Vale, perfecto. Me refiero a la situación de la pieza de la madera en el proyecto. O sea, Okay. si por ejemplo esta madera va a estar hincada en la tierra porque va a ser un pilote. Entonces ahí necesitas una madera muy durable. También, si imagínate que en la zona puede haber termitas, necesitas que sea resistente a termitas. Si la madera naturalmente no puede resistir a termitas, entonces ya tienes que buscar una madera que se pueda tratar y tratarla para colocarla ahí. Okay. Pero
lo que preocupa a la gente de, ay, voy a hacerme una casa de madera, van a venir las termitas y se la van a comer? Ya. Pues no, porque eso depende de las condiciones de humedad y temperatura que tengas. En una casa adentro, las condiciones de humedad y temperatura que tienes no van a... O sea, a los bichitos no les gusta, entonces no se la van a comer. Okay. Si tú tienes una madera mojada fuera, pues ahí ya tienes que tener más cuidado y ver qué tipo de madera puedes poner, que no se puede pudrir, no se puede, tal. Por eso aquí en España, por ejemplo, se utiliza mucho o la madera tratada o termotratada o maderas tropicales, siroco y demás. Sí. Ok, profundicemos un poquito más sobre los distintos tipos de tratamiento. Claro, me encuentro también con mucha gente que dice que quiere usar madera, material natural, quiere una casa muy ecológica, diseño bioclimático, pero claro, después se encuentra que el mercado le ofrece maderas tratadas con productos químicos. ¿Tenemos opciones de tratamiento con productos naturales? ¿Cómo es el tema de la protección de madera? ¿Con qué productos se cuenta y si hay productos naturales como opción a los productos químicos? Y dentro de los productos químicos, Pues ¿qué tan nocivos pueden ser? Vale. A ver, esto para empezar tendrías que ver dónde está lo que comentaba antes, dónde vas a colocar esa pieza. Si por ejemplo estamos en una tarima al exterior, ¿no? En una piscina o algo así, o en un jardín o lo que sea, y necesitas tratar esa madera o una madera resistente y no tienes maderas resistentes, puedes ir o a maderas tratadas con sales de cobre y demás, que es lo más, digamos, lo más poco natural que tenemos en el mercado, ¿no? Luego puedes ir a maderas termotratadas, que son maderas que se tratan con calor y entonces se protegen, bueno, cambia la estructura digamos, la estructura molecular de esa madera y entonces se pueden colocar al exterior. ¿Qué pasa? Que, bueno, esos tratamientos que se le dan a la madera la hacen más frágil, entonces para temas estructurales no se puede utilizar, pero para uso, digamos, de tarimas o fachadas se puede utilizar sin problema. Y luego también hay tratamientos naturales, o sea, como directamente en Japón se utilizaban muchísimo, que es quemar la superficie de madera directamente, entonces carboniza y esa superficie carbonizada, que son los 3-4 primeros milímetros de la madera, protegen el interior y te va a durar siglos. O sea, en Japón puedes ver edificios públicos, religiosos y demás, con fachadas que tienen infinidad de años y están tratadas de ese modo. Ah, interesante, no conocía eso. Sí. Te dejaré algún proyecto para que veas. Ya, sin duda, sería interesante Sí. verlo. Pero ese quemado que le hacen es totalmente artesanal y después la madera queda color negro, ¿o sí? Sí. O sea, tú ves vídeos de gente haciendo, bueno, ahora en la actualidad estos procesos, ¿no? Y todavía es muy artesanal. Colocas las tablas que tú quieres, que tú vas a colocar en las fachadas y ves, pues con un soplete directamente aplicando fuego a esa madera hasta que la carbonizas. Carbonizas eso, pues la madera al final, en incendios que la gente dice, ostras, la madera se quema. Pon tú a quemar un tronco así a ver cuánto tardas en quemarlo, ¿sabes? Entonces lo que hace es, digamos, que cuando le aplicas fuego, esa capita genera una pirólisis, entonces directamente se protege naturalmente y esa capa es muy resistente y es natural. O sea, existen opciones de tratamientos naturales, digamos, ¿no? Sí. Ahí va. Sí. Y asociado a esto, hablaste también recién de las maderas laminadas. ¿Las maderas laminadas vienen ya de algún modo tratadas? Digo, el mismo Pues proceso generalmente... el mismo sí. proceso de construir la pieza de madera laminada ya implica un tratamiento de protección de la madera. No, o sea, si tú necesitas madera laminada para exteriores, por ejemplo, lo que tienes que tratar cada lámina por separado y luego se encolan. Entonces es una madera totalmente distinta. Claro, hay gente que le puede aplicar un tratamiento superficial, pero no es tan resistente, es lo que te aguanta ese tratamiento superficial. Si tú quieres colocar, imagínate, esas piezas de madera al exterior, en un forjado por debajo, que sabes que van a estar ahí húmedas, lo mejor es utilizar madera tratada ya laminada y entonces se tratan las láminas como te comentaba y luego se encolan. Ahí va, interesante. Lo tocaste recién y te lo quería Y preguntar. luego es muy importante también, Sí, sí, dime. es muy importante, dime, No, continúa. que es muy importante también, vale,
es muy importante también elegir bien, o sea, ver que la madera que te han tratado se puede realmente tratar, porque aquí en Ok. España, por ejemplo, muchas veces te dicen que es madera que se puede tratar y luego es abeto que no es impregnable. Entonces, si Ok. ese tratamiento, que es al final un líquido que se le aplica a la pieza, no penetra en la madera, no te vale para nada. O sea, tú Seguro. la vas a poner al exterior pensando que sí te va a funcionar y luego usan especies que no. Entonces, para eso, la madera que se va a tratar tiene que ser de especies que sí que puedan impregnarse bien. Sin duda. Me estoy dando cuenta que es necesario entonces asesorarse por alguien que sepa, ¿no? O sea, digo, no basta con decir quiero hacer una casa de madera y voy ahí a la ferretería o al distribuidor y compro la madera, ¿no? O sea, hay muchas cosas que saber, ¿no? Que preguntar. Sí, sí, a ver, es importante, sobre todo, por ejemplo, en España, que estamos dando los primeros pasitos ahí un poco tímidos Ujú. en la construcción con madera, que es fundamental que las casas, las primeras casas, los primeros edificios que se hagan, sean con técnicos especializados y que se hagan bien. Porque Seguro. si no, imagínate que tienen un problema, la Claro. gente ya va a decir, ostras, no es que el técnico o quien haya hecho el edificio lo haya hecho mal, no, es que la madera no vale, la madera se pudre, la madera es Seguro. horrible y Seguro. no se puede utilizar. Sí, Seguro sí. que sí, hay que cuidar eso. Bueno, te voy a preguntar, ya lo dijiste un poquito, ¿no? Pero el gran mito de la madera, ¿no? Que la madera es inflamable, que se quema rápido, que las casas de madera. Tú tienes un post acerca de ello, lo pude leer. Es un mito, yo también escribí sobre eso. Cuéntanos, ¿cómo se comporta la madera con el fuego? ¿Qué tanto de mentira o de verdad es eso de que las casas de madera se queman rápido? Pues aquí lo piensa todo el mundo. De hecho, a mí era un tema que, vamos, a mí no me preocupa porque sé cómo funciona, pero sé que es lo que más le preocupa a la gente, ¿no? Ujú. Y yo es que se me vaya a quemar la casa, ¿cómo hago tal? Entonces dije, pues yo voy a empezar el blog, voy a empezarlo con este post. Y ese fue el primer post Ah, hace mira, casi un año ya de... Sí, sí, fue sí. el primero, no sabía que era el primero. Está Sí, bien. sí, sí, sí. Sí. Y nada, pues la madera, imagínate una sección de madera, ¿no? Ya, Entonces se va quemando por los exteriores, ¿no? Y lo que es el interior de la madera no cambia de propiedades. O sea, al final el fuego, o sea, tú resistes al fuego cuanta más madera pongas. Entonces, cuanto más grande sea esa sección, porque lo que va a hacer es va a ir desapareciendo poquito a poco. ¿Qué pasa? Que si tú la proteges, la madera, o sea, imagínate que colocas en las casas de entramado ligero, las que se conocen como balloon frame, por ejemplo, y todo este tipo de platform frame que se protegen y demás, si tú las proteges con tableros de yeso laminado, por ejemplo, que son ignífugos, no va a pasar nada porque la madera no se va a quemar, ¿no? ya, Pero si tú tienes vigas vistas, pues tienes que saber que una parte de esa madera se va a carbonizar, ok. pero no pasa nada. Tú lo que tienes que saber es que es perfectamente, o sea, tú sabes cuánto va a aguantar esa madera. No es como el acero, por ejemplo, Ya, que colapsa y rápido. ha Ya, colapsado, sí, y no sabes el momento. De hecho, los bomberos, tú les dices, ya, imagínate que hay un incendio en una casa de acero, en una casa de madera, entran en la de madera porque saben que ven, o sea, lo que aguanta es lo que ven, ya. ¿sabes? Entonces, en la de acero, pues puede aguantar ahora, pero de repente pierde las propiedades totalmente No, y, sí. Sí, de hecho y colapsa. entiendo que los bomberos tienen prohibido, o una de las recomendaciones es que en estructuras de acero no trabajan abajo. O sea, saben que se puede caer en cualquier momento. Digo, eso es así. Claro, claro, en madera es muy predecible, Ya. entonces eso es lo bueno Y de es la lento, madera. ¿Y ¿no? cómo funciona? Es lento, Claro, se va a ir quemando desde el exterior al interior y lentamente. eso es, eso es. Y entonces lo que se va creando es la capa esta que te he comentado, es una capa que se carboniza alrededor y esa es la que protege naturalmente la madera. Ya. Entonces, va a ir poquito a poco. Eso, de hecho, se sabe o sea, la velocidad que se carboniza la madera se sabe. Y entonces, bueno, nosotros en la normativa que utilizamos para el cálculo de estructuras en España está estipulado pues el haya se quema tanto, el roble tanto, la madera laminada tanto. Entonces, en los proyectos tú ya sabes, pues si tienes que aguantar en España, por ejemplo, en viviendas unifamiliares te obligan a aguantar 30 minutos. Ok, Pues necesitas una sección, tal, y ya está. ok. O sea, es tan fácil como eso, sí, sí. Ah, ok, interesante. Voy a dejar el enlace a ese post que tú tienes para que la gente que quiera profundizar más sobre el mito de que la madera es altamente combustible para que lo puedan revisar, ¿ok?
Genial, Eh, sí, sí. Hablando un poquito del sistema constructivo, ¿no? Decíamos que, bueno, pueden haber infinitos y multiplicidad dependiendo de la cultura, la tradición, del tipo de madera, pero si una persona está pensando hacerse su casa, tiene que elegir el sistema constructivo, es decir, la forma de cómo trabajar la madera. ¿Qué le recomiendas? ¿Cómo se elige un sistema constructivo para una... ¿Cuáles son las variables que hay que poner sobre la mesa para decir, ok, voy a optar por este sistema constructivo o por este otro? ¿De qué depende? Pues, pues mira, la gente, o sea, normalmente los clientes están un poco coartados, digamos, por su financiación, ¿no? La economía, el dinero que tienen disponible para hacer la casa. Entonces, tienen que ver cuál es el sistema que mejor se adapta. En España, bueno, pues tienes desde el entramado ligero, Ujú. que tiene unas muy buenas prestaciones, digamos, energéticas, porque al final entre los montantes tú puedes colocar aislamiento, utilizar las secciones que necesites, incluso colocar aislamiento por el exterior, Ya. como una capa continua y demás. O sea, eso no habría ningún problema. Y es digamos, el sistema más económico en muchos casos. Ujú. Para viviendas unifamiliares, digamos, pues como mucho de 2 plantas y demás. Si vas a construir edificios, lo mejor o lo más eficiente ahora mismo es el panel contralaminado. Ya. Lo que hablábamos antes de que son paneles en 2 dimensiones que vienen ya cortados con las ventanas y demás, es un material muy bueno, Ujú. pero pues tienes que mecanizarlo, pero ya te viene perfecto. Entonces, para promociones grandes de viviendas y demás, se monta súper fácil y muy rápido. Entonces, para las constructoras es genial porque Claro. controlas el proceso, lo haces rapidísimo y vamos, estructuralmente funciona genial. Ok. Entonces, depende un poco. Y para viviendas unifamiliares utilizar este sistema es más caro. Se Ok. puede hacer y dependiendo de las necesidades que tengas, se puede hacer, pero suele ser un poquito más caro que el entramado ligero. Ok, ok, buena aclaración. María, ¿qué opinión te merece el auge que han tenido en los últimos años los sistemas prefabricados, específicamente los prefabricados de viviendas y en madera? ¿Cómo ves ese mercado, las aportaciones, las contribuciones que se han hecho o qué cosas le ves en contra? ¿Qué opinión te merecen las casas prefabricadas de madera? Pues mira, aquí en España, de hecho, la gente cuando tú hablas de una casa de madera siempre se tiene en la cabeza una casa prefabricada. Ajá, Y no es así en todos los casos, porque se pueden hacer casas prefabricadas, pero cuando tú compras una casa prefabricada tiene que ser esa y ya está. O sea, no puedes, el cliente no tiene mucha capacidad de decisión de si quiere 2 habitaciones o 3, el baño lo quiere aquí o asado, pero también esas casas, si van a estar construidas en España, tienen que cumplir normativas. Es lo que hablábamos antes, de que tienen que estar asesorados por un técnico y demás. ok, A mí me parece, vamos, la prefabricación y la estandarización y todo el tema de industrializar el proceso para que puedas controlarlo todo y no dejes nada a ver qué pasa, ya, me parece genial. Y de ok, hecho, creo que, vamos, es el futuro y es por lo que yo estoy apostando con Encambium y demás. sí, Pero no es lo mismo, yo creo que no es lo mismo a tener una casa acabada, digamos un producto no, final, ¿no? seguro, O sea, tú puedes industrializar el proceso, pero no puedes industrializar, digamos, el acabado, ¿no? Al final, pues yo creo que cada familia es distinta, tiene unas necesidades, tener que dejarle un poco de libertad. de margen, ¿no? Sí, Pero es sí, sí. interesante, claro, porque tú dices que apostemos por la prefabricación y la automatización de piezas, pero no por el diseño, digamos. O sea, que haya una especie de libertad modular, pero que se pueda modular de tantas maneras como el cliente elija, ¿no? Eso tiene sentido, ¿no? Creo que incluso para allá es donde va la construcción modular, ¿no? Más que el Sí. prototipo quieto estándar, ¿no? Sí, yo creo que eso es más interesante porque además es eso. O sea, tú llegas, te dice un cliente, tengo esta parcela, quiero esta casa. Pues igual no te encaja. O sea, igual no puedes por temas de normativa y demás, no puedes adaptarte a la parcela que necesitas con ese modelo cerrado, ¿no? Claro. Y bueno, eso por un lado. Y luego, pues si quieres aprovecharte de orientaciones aquí en España Ya. hacia el sur, en Ujú. el hemisferio sur hacia el norte. O sea, esas cosas no te las da un modelo cerrado. Seguro. Entonces yo creo que lo interesante es partir de sistemas industrializados de construcción, pero adaptarlos a tu proyecto. Entonces Ya. saber pues que necesitas piezas de tal sección, para tal luz,
pero hacer, digamos, el proyecto cerrado en la oficina Ujú. y luego mandarlo Utilizar. a mecanizar, eso es, y que Ok, ya, por ejemplo, pues te vengan las fachadas ya montadas para que seguro. enseguida, pues, las coloques en la obra y cuanto menos riesgo, digamos, la gente trabaja mejor en los talleres, entonces, cuanto más puedas hacer en el taller y Ya, menos en la obra, mucho mejor para todos. sin duda. Creo que eso es un Creo, buen es consejo, mi, ¿ah? es mi opinión. Sí, creo que es un buen consejo para la gente, ¿no? Digo, para hacerse un buen diseño, pero ir por las piezas prefabricadas que le van a ahorrar mucho tiempo y le van a dar precisión y seguridad y control de calidad, sobre todo, ¿no? Que está muy interesante. Sí. María, me gustaría Mm. hablar un poco del trabajo que tú estás desarrollando, tanto en tu oficina como de arquitecto, todas asesorías, como también desde tu blog. Em, Hay un proyecto interesante que es el proyecto final de tu tesis de máster, que fue el diseño justamente de un sistema de vivienda modular con madera contralaminada, ¿no? Un sistema de Sí, sí. multicapa para la eficiencia energética. Es muy interesante, yo voy a poner unas imágenes, voy a dejar el link para que conozcan ese proyecto. Eh, cuéntanos un poquito acerca de ese diseño, de qué trató, cómo enfocaste el diseño y cómo enfocaste también el tema de los sistemas constructivos y el uso de la madera para este sistema modular de vivienda. Mm. Pues mira, te cuento un poco, porque bueno, en el máster, este máster fue en Lugo, como te comentaba antes, y era un proyecto de fin de máster que teníamos que hacer. Y dije, ostras, pues igual es una oportunidad muy buena para profundizar en la madera contralaminada. Es un material relativamente nuevo del que aún no se ha investigado muchísimo. Para mí era totalmente novedoso y sobre todo el sistema de cálculo y demás para optimizar los diseños, ¿no? Entonces dije, pues igual esto es una oportunidad para desarrollar este tipo de construcción, ¿no? Y entonces la idea fueron unos módulos pequeños, acabados los módulos, pero que luego tienen la posibilidad de personalización. Entonces tú puedes coger el básico, que ¿Ya? puede ser de una planta o de dos plantas, dependiendo de tus necesidades, y luego, pues conforme vaya, yo que sé, aumentando la familia, imagínate que tienes un hijo, o al revés, o que empiezas con varios módulos, pero luego tus hijos se hacen mayores y se van de casa, entonces necesitas una casa ya más pequeña, pues que eso te dé juego para que puedas tú ir configurando la casa tú mismo como necesites. Y bueno, y a mí sí que, vamos, este proyecto lo desarrollé en conjunto con mi compañero, con Pablo Martínez, Ujú. y entre los dos, bueno, dijimos, vale, por un lado el tema estructural, pero van a ser viviendas y queremos que sean lo más eficiente posibles. Entonces hicimos también el cálculo térmico de la fachada Ya. y de la envolvente, o sea, fachada, cubiertas y demás, para ver si realmente podíamos ir, porque mucha gente piensa que la madera no vale para sistemas pasivos y demás, porque pues es permeable, deja pasar, o sea, se mueve, y la verdad es que es, vamos, un material perfectamente válido para este tipo de construcción. Y entonces dijimos, pues vamos a ver Ya. qué podemos hacer con esto y cuáles son las capas, en qué cosas, en qué puntos tienes que tener más cuidado y demás, y eso es lo que desarrollamos. De hecho, eso se puede consultar en la web, se pueden ver Ujú. renders y demás. Y si tenéis cualquier cosa, lo que sea, o quieres profundizar más, me comentas. Sin duda, voy a dejar las imágenes y el link para que conozcan ese proyecto. El otro proyecto que desarrollaste, que también lo tienes en tu página, es el kit estructural para vivienda, ¿no? Desarrollaste así un sistema constructivo que ofrece ahí un kit, unas piezas de secciones pequeñas para que sean montadas por los trabajadores locales. Eso también me pareció interesante, ¿no? Ir ya más directo al sistema constructivo que sea incluso muy fácil de entender y de usar por los propios usuarios, ¿no? Casi como un modelo para la autoconstrucción. Cuéntame de qué viene ese proyecto. Sí, mira, ese proyecto justo fue para un concurso era un congreso forestal mundial que se hacía en Durban, en Sudáfrica. Me parece que fue el año pasado, no, el anterior, en 2015. Ok, Y creo, si no me estoy equivocando, me parece que era para 2015. Y mi idea fue, si no tenemos esas piezas de madera laminada, no tenemos esa industria en este tipo de países, incluso hay gente que necesita su casa, tiene la materia prima, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces tenía que ser algo muy sencillo que pudiese montar todo el mundo sin conocimientos elevados, digamos, técnicos, ¿no? Y que con secciones pequeñas que las tiene todo el mundo pues en su almacén de materiales y demás,
ir ensamblándolas para poder hacer una envolvente. Okay. Yo creo que eso podía ser una idea, bueno, a desarrollar. Eso era una idea de proyecto y demás, Okay. que puede desarrollarse con mucho tiempo y demás, pero yo creo que es muy interesante. Sí, 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 estoy de acuerdo, sí. Me parece que ahí hay un camino muy poco explorado por los arquitectos y por los diseñadores, ¿no? Es como dar como la parte técnica resuelta, pero que el montaje lo haga el usuario, ¿no? Porque creo que ese es el camino. Cada vez más gente se va a hacer su casa y cada vez más gente también, no necesariamente de escasos recursos, o sea, se la va a hacer porque se la quiere hacer. Pero necesitan esa contribución técnica de parte de los profesionales, ¿no? O sea, por un lado el diseño, pero por otro lado también estos kits, ¿no? Esta casa tipo IKEA donde es fácil de montar, pero no pierdes calidad, no pierdes confort y es eso, ¿no? Puedes llegar a una casa muy linda haciéndola tú misma, comprando solamente estos kits estructurales. Así que la idea a mí me pareció súper interesante. Creo que es una demanda de los países del sur también. Creo que la gente en el sur es lo que está demandando, así que... Sí, yo creo que sí que es interesante a ver, también pues tiene que acompañar un poco el clima. O sea, hay Ajá. climas en los que se puede hacer esto y climas en los que no. En España hacer una casa pues que puedas cerrar tú solo y tal es complicado. Es complicado porque, bueno, pues en algunos sitios podemos llegar a los -5 grados en invierno Ya, y en verano estás ya, a 40. Entonces, ya. intentar resolver todo con ese sistema, no, pero en climas no tropicales, incluso, pues, Ya. digamos, en el rango central del mundo, Se podría. se podría hacer sin problema, claro, sí, sí. Ya, sin duda que sí. Em, la otra parte de tu trabajo la desarrollas desde tu blog, ¿no? De Cambium Design. En tu blog es fácil reconocer y ver que tienes organizado todas las temáticas y tus artículos a través de unas categorías, ¿no? Que son muy claras y que al lector, ¿no? Nos permiten acercándonos de manera muy fácil y dinámica a los contenidos que estás ofreciendo. ¿Cómo surge la idea de organizar el blog y de crear un blog? O sea, ¿por qué decidiste, bueno, voy a crearme un blog, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te pasó que quisiste Pues armar un blog? mira, sí, después del máster yo, joder, me di cuenta de que no hay información clara sobre el mundo de la madera y asequible y digamos que te sirva para entenderlo, ¿no? Hay mucho desconocimiento, la gente pues tiene unas ideas en la cabeza que en realidad no se corresponden con la realidad, ¿no? Y dije, pues igual vamos, yo tenía ganas de hacer algo así y no sabía muy bien cuál era el canal, ¿no? Pero luego, pues viendo cosas parecidas, dije, ostras, pues un blog puede ser una oportunidad. Entonces, al principio, pues dije, venga, voy a montar la página para que sea, digamos, mi portfolio digital, ¿no? Ujú. Y acompañarlo con un blog para ir generando contenido y ir explicando esas cosas que muchas veces, pues, quieres contar a alguien Ya, o que quieres que te hayan contado a ti, ¿no? Es casi un poco como lo que yo no encontré en internet, seguro. que sí, sí. Entonces así surgió. Vale. Pues llevo un año solo con la página, entonces, bueno, aún queda mucho trabajo, tengo muchas ideas, a ver si este año quiero implementar también temas de vídeos y demás Ya. y Ya. a ver qué tal va la cosa, sí. Pero yo creo que es una buena oportunidad, una porque bueno, yo también tengo un blog, también trabajo de ese modo, pero creo que particularmente en el tema de la construcción de madera falta información, o te encuentras con información muy académica, muy técnica, que es muy difícil de digerir, y si no te encuentras con información demasiado superficial. Entonces creo que tu blog está justo en el medio, porque tu blog también, o sea, yo veo que uno de tus posts son bastante técnicos, pero están explicados de una manera bastante sencilla que cualquiera de nosotros sin conocimiento acerca del material puede acceder y entender fácilmente de qué se trata. Así que me parece que estás ahí en un camino interesante y sobre todo haciendo una contribución, porque la gente quiere saber, ¿no? La gente quiere saber sobre, sobre la madera. Cuéntanos Sí, yo también. creo que Perdón. justo. No, dale. No, que justo era esa la idea. O sea, al final, pues yo cuando empecé dije, vale, igual esto puede ser un camino. Claro, tienes libros técnicos, todos los que quieras del mundo, Ya, tesis de gente que ha investigado sobre estos temas. Pero claro, ¿cómo cuentas eso a tu abuela para que se entere de cómo se hace? Pues seguro. es complicado. Entonces dije, pues igual esto es un poco lo que Seguro. necesita la red, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo. Además de los contenidos, tú dijiste toda tu plataforma web es como tu portfolio y es donde también ofreces los servicios profesionales. Cuéntanos un poquito acerca de tus servicios. ¿Cuáles son los servicios? Entiendo que están orientados tanto a arquitectos, a constructores que quieren hacer cálculos estructurales, pero también tienes toda una línea para personas que se están haciendo una casa, que quieren asesoría. Cuéntanos de qué vienen tus servicios en tu Mm. plataforma. Pues justo eso, se pueden dividir como en dos partes, ¿no? Una parte es el tema de asesoría técnica, digamos, a profesionales, ¿no? Arquitectos que quieran trabajar con el material, pero que no sepan cómo, o gente que quiere controlar, bueno, constructores y demás que ya tienen un proyecto de construcción, pero quieren controlar todo ese, digamos, todo ese proceso sin tener ningún imprevisto y sin perder luego ellos dinero. Esa es una línea, ¿no? Y la otra es ya directamente trabajar con el cliente particular que sabe que se quiere hacer una casa en madera, Ujú. una casa eficiente y demás, y entonces partir desde el principio, o sea, Ya, desde un diseño adaptado a su parcela, a sus necesidades, y yo, con mis conocimientos técnicos, desarrollar el proyecto. ahí va, ahí va. Interesante. Bueno, vamos a dejar entonces los links a tu web para que la gente ya conozca en más detalles cómo trabajas y bueno, también desde ahí te pueden contactar y escribir si tienen preguntas más específicas. Una pregunta que siempre le hago a la gente que entrevisto, ¿no? ¿Cuál sería tu mejor consejo, ¿no? De acuerdo a tu experiencia y lo que has visto también con clientes. Tu mejor consejo para una persona que está pensando y que quiere hacerse una casa de madera. ¿Qué le dirías? ¿Por dónde arranque? Para ir bien, ¿no? Pues mira, yo lo primero que le digo es que no tenga miedo, porque va a oír de todo, va a oír desde cómo te vas a hacer una cabaña en madera, se te va a quemar, estás loco. Creo que es un material perfectamente factible para hacer una casa. Vas a tener la casa más eficiente de toda esa gente que te ha dicho que vas a hacerte una cabaña y sobre todo que te asesores por profesionales que conocen el material, porque, bueno, tú sabes que quieres hacer una casa, sabes cómo la quieres, pero necesitas, digamos, esos conocimientos técnicos para que realmente luego con lo que hagas sea lo que tú has pedido. Ellos van a controlar, pues, qué materiales necesitas, te van a decir, ostras, esta idea te vas por las ramas, es demasiado caro, Ya, tienes que ir por este otro lado. ya. Yo creo que, y sobre todo, que se lo pasen bien. O sea, es una vez, te vas a hacer la casa una vez en tu vida, Hay que o pasarla dos, bien. como mucho, pero sí, Hay que yo creo pasarla que bien, sí. ya. Y sobre todo, sí, sí. Es verdad, es interesante. Sí, me quedo con eso, ¿no? Me quedo con eso de asesorarse y de preguntar, porque dijiste algo ahí, lo dijiste al pasar, pero es verdad. O la gente o se sobrepasa, ¿no? O sea, se imagina una cosa muy cara que efectivamente la podría hacer más barata si se asesora con un técnico y y haces los cálculos correctos y dimensionas las piezas y eliges la madera adecuada. Y por otro lado veo el otro extremo, gente que se está haciendo una casa que tú sabes que se va a caer, que está más calculada, que está poniendo secciones en tramos que no son los recomendados. O sea, veo los dos extremos, ¿no? El tipo que no sabe que se va a gastar una fortuna y el otro que inocentemente o confiado está haciendo una casa muy mal, estructuralmente peligrosa, digamos. Sí, sí, además, justo hablando pues de temas de piezas pequeñas y demás, en madera, por mucho que quieras, no puedes empotrar dos piezas. Las dos piezas están articuladas. Entonces, como juntes muchas, se te va abajo. No es tan así, pero sí que es peligroso, sobre todo el tema de arrastramientos, de temas de vientos, de sismos, sobre todo en vuestra zona y demás, en Ya, Chile. sí. Es fundamental arrastrar la Cuéntanos, estructura para ahí que no va. tengas problemas. ¿Cómo se comporta la madera ante el sismo? O hay que diseñar el sistema constructivo para sismo, pero ¿cuál es el comportamiento ante los terremotos? Pues mira, la madera funciona bien, pero la clave para que una estructura funcione bien en el sismo son las uniones entre las piezas. Ya, Entonces tienes que ver que esas piezas están bien unidas al suelo, están bien arriostradas para que no tenga problema, pero al final tú imagínate, un árbol funciona, o ya. sea, un edificio de madera funciona como un árbol. Claro, un árbol al final Se mueve. cuando tienes viento y demás se mueve así. No es algo rígido que aguante como el hormigón, se Ya. comporta totalmente diferente. La madera se va a mover, pero si esas uniones están bien, de hecho hay vídeos donde, bueno, hay un proyecto que se hizo en Italia, se llama el proyecto SOFI, que se hace una casa a escala 1:1 y se pone en una plataforma que imita un sismo, ¿no? Un sismo que fue, bueno, en realidad creo que el proyecto SOFI fue en Italia, pero la mesa
de comprobaciones y demás está en Japón. Ya. Entonces ves un edificio a escala 1:1 moviéndose y es alucinante, totalmente alucinante. Ves uno en madera y ves luego otros en hormigón y ves el comportamiento que tienen. Claro. Y también cuando hay un problema de este tipo, o sea, hay un sismo y demás en un edificio en madera, como sabes que tienes que ir a ver las uniones, pues igual cambias 2 o 3 piezas y ya está, pero en un edificio de hormigón que es mucho más rígido, que igual ha tenido fissuras y demás, tampoco sabes cómo se va a comportar. Entonces muchas veces lo que se opta es por tirarlo abajo y volver a hacer otro. Y bueno, es mucho más costoso y sobre todo más peligroso el comportamiento, porque no es predecible. Ahí va. Pero la clave está en las uniones, ¿no? La clave está en las uniones, ¿no? Sí, totalmente. O sea, si tú dimensionas las uniones bien, sí. Okay. Ese es un buen tips que nos dejas también. Oye, María, para ir cerrando, los libros, ¿no? Hemos dicho que los libros a veces son muy técnicos, muy complicados, pero si tuvieras que recomendar 1 o 2 libros a las personas, libros que a ti te han ayudado, ¿qué crees que serían, que recomendarías que una persona los consulte si quiere profundizar más en el tema de madera, su comportamiento? ¿Por cuál te inclinas? ¿Cuáles han sido tus libros de cabecera? Pues mira, para mí uno muy técnico, pero claro, lo tengo aquí para enseñároslo, es sobre estructuras de madera, bases de cálculo, que es es de Ramón Argüelles, Francisco Arriaga, son los profesores de la Escuela de Madrid, de Montes. Uh-huh. Es muy técnico, entonces está muy bien, pues eso, para digamos, profundizar en el tema estructural, pero luego, para ver que todas lo que se puede hacer con madera, tengo que es de, Architecture Now, de Wood, es habla desde Taschen, de la editorial de Taschen. Te pasaré luego los links. Okay. Para esto se pueden comprobar en Amazon sin problema ninguno. Bárbaro. Y es para ver que con madera se puede hacer todo. O sea, cualquier cosa que se te ocurra se puede hacer. Sin duda que sí, sin duda que sí. Estoy de acuerdo con eso. Bueno, vamos a dejar los links, entonces tú me los vas a dar para que las personas que estén más interesadas puedan acceder a esos 2 libros, uno más técnico y uno que va por el camino más bien de las posibilidades que nos da este increíble material. María, quiero darte las gracias por esta entrevista, por el tiempito, ya casi 1 hora de conversación. Creo que has dejado ahí unas cosas importantes. Vamos a dejar los links para que la gente conozca tu página web, porque ahí sí que hay muchos artículos y hay mucho para los que quieran ahí saber más sobre la madera. Y agradecerte tu tiempito, agradecerte que hayas compartido con nosotros y bueno, en nombre de mi plataforma, de mí, de las personas que están siguiendo esta entrevista, muchas gracias por el tiempo y por compartir ahí tu experiencia de trabajo con la madera. Pues gracias a ti, Ma. La verdad es que cuando me lo propusiste dije, ostras, qué bien. O sea que muchas gracias a ti y cualquier cosa que necesitéis o que queráis profundizar o si que necesitáis algo de bibliografía más o lo que sea, yo encantada. Sin duda, vamos a dejar los links para que si la gente directamente también ya quiere contactar contigo, pueda hacerlo, digamos, sin ningún problema. ¿Te parece? Perfecto. Ok, María, te mando un abrazo. Muchas gracias por estar acá. A vosotros. Vale. Hasta luego. Chao. Si te ha gustado este video, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete al canal de YouTube de Bauhaus. 2. Compártelo con tus familiares y amigos en tus redes sociales. Y 3. Visita el blog de Bauhaus, descarga gratis los contenidos que he preparado para ti y suscríbete a nuestra lista para recibir semanalmente más información y contenidos de calidad en tu cuenta de correo. A Bauhaus, diseños para tu casa soñada.